gloria a Dios, aleluya. Que Dios me la bendiga, queridos hermanos y queridos amigos. Aleluya, que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. En esta hora, pues vamos a estar hablando de este tema, las bienaventuranzas. Y es una colección de todas las bienaventuranzas, o casi todas las bienaventuranzas, que pude encontrar y recolectar en la palabra de Dios. No solamente las que Jesús dijo, ¿verdad?, que fueron y son de enseñanza para nosotros, sino que a través de la Biblia, fíjense que en Deuteronomio, en los Salmos, los Proverbios, en Santiago, en Pedro, y hay muchas bienaventuranzas, y hoy las hemos recopilado para poder nosotros deleitarnos en esta palabra, ¿verdad?, sabiendo que nosotros somos bendecidos por el Señor, y muchas veces llegan los momentos, verdades, situaciones, pruebas, enfermedades, y decaemos, ¿verdad? Pero qué bueno es afianzarnos y confiar en la palabra del Señor, que nos dice que somos más que bendecidos, que no es con tu fuerza que te vas a vencer, ¿verdad?, el momento de la tentación, el momento de la prueba, sino que vamos a vencer cuando nosotros nos ponemos en oración, cuando la carga cambia de hombro y ponemos toda carga sobre Jehová y Él la llevará. Y vamos a leer estas bienaventuranzas, vamos a deleitarnos con la palabra del Señor. Dios dice, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así que este video es para deleitarnos en la palabra del Señor, mi hermano y mi amigo. Vamos a orar como siempre hacemos para que el Señor bendiga su palabra, ya está bendita, pero para que nos dé entendimiento, para que no tan solamente podamos mirarle la palabra, sino que podamos vivirla y amarla cada día de nuestra vida. Amén. Gracias, Padre, Señor. Te damos por este día, Padre, que tú nos has dado, Señor. Es un privilegio, Señor, estar vivo, Señor. Este es el día que tú has creado para que te alabemos y para que te glorifiquemos, Señor. Gracias te damos, Dios mío, porque tú has sido más que bueno con nosotros. Tú nos has dado la vida, nos has dado la salud, Señor, y mucho más que eso, nos has dado la salvación. Tú viniste, dejaste el trono tuyo, dejaste la adoración de tus ángeles que te adoraban en el cielo, y viniste a nacer en un humilde pesebre, oh Señor Dios mío, y viniste, Señor, a morir por nosotros, para que pudiéramos tener la salvación y el camino al Padre, que eres tú, Señor. Gracias, Padre, por, Señor, venir a este mundo. Gracias por el privilegio que nos permite de poder, Señor, hoy ser salvos por la fe, Señor. Y esto no de nosotros, sino que es un don, un regalo tuyo. Y a ti te damos toda la gloria y la honra, el poder, el dominio por siempre. A ti sea la gloria, Señor, te amamos y te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, aleluya. ¿Y qué significa bienaventuranza? Podemos encontrar por medio del internet, ¿verdad?, la palabra bienaventuranza. Significa que goza de la felicidad plena, completa, que es concedida por Dios a la persona que vive en Dios y por Dios. Una persona que vive una vida, como dice la palabra de Dios, dirigido por el Espíritu Santo. Una persona que se somete a la voluntad de Dios y que camina como dice la palabra de Dios. Vive para Dios y por Dios. Esa es una persona bienaventurada, una persona feliz, una persona dichosa, una persona bendecida. Fíjense que en hebreo la palabra bienaventuranza significa feliz, dichoso, bienaventurado, que califica al poseedor de la cualidad como digno de felicidad. Jesucristo nos dejó la bienaventuranza en el Sermón del Monte, ¿verdad?, desde Mateo 5 hasta el Mateo 7. Pero a través de la Escritura, ¿verdad?, desde el Viejo Testamento, podemos ver otras bienaventuranzas, y esas son las que vamos a estar leyendo, todas las bienaventuranzas que encontramos, una colección de bienaventuranzas para deleitarnos de la palabra del Señor.
Estas bienaventuranzas nos muestran el camino a la felicidad. Y comenzamos con Deuteronomio. Deuteronomio 33:29, y dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Fíjense que la primera bienaventuranza es para el pueblo de Israel, el pueblo que Dios escogió y puso en él su nombre. Un pueblo bienaventurado, un pueblo que cuando recordamos a Balaán, ¿verdad?, que lo trajo Balac para maldecirlo 3 veces, en los 3 puntos estratégicos que lo puso, no lo pudo maldecir, porque al que Dios bendice, no hay quien lo maldiga. Y verdaderamente dice la palabra que todo aquel que bendiga a Israel será bendito. Así que bienaventurado, oh pueblo de Israel, pueblo de Dios. Y ahora vamos a considerar Job 5:17, que nos dice: bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige. Por tanto, no desprecie la reprensión del Todopoderoso. Fíjense que nos acordamos del Salmo 23, cuando dice que Jehová es mi pastor, que nada me faltará, pero que Él me va a corregir con su vara y su cayado. Él me va a corregir, porque es necesario que lo cojo no se salga del camino, sino que se afiance en el camino. Y muchas veces el Señor nos tiene que coger con el cayado y meternos dentro del camino y corregirnos, porque Él nos ama como nosotros amamos a nuestros hijos, siendo malos, ¿verdad? Como dice la palabra, no le vamos a dar una serpiente cuando nos pide un huevo, si nos pide pan le damos una piedra, no, nosotros le vamos a dar buenas cosas a nuestros hijos porque los amamos. Asimismo el Señor, por cuanto somos sus hijos, nos va a corregir, muchas veces nos va a doler, porque la disciplina a nadie le gusta. Sin embargo, es para nuestro bien, para que lleguemos al cielo. Así que dice aquí, no despreciemos la corrección del Señor. Somos bendecidos, somos bienaventurados, porque si el Señor nos coge es porque nos ama, porque Él quiere cada día hacernos sus hijos. Salmo 1:1 nos dice que bienaventurado es el varón que no anduvo en consejos de malos, que no estuvo en camino de pecadores, que no se ha sentado en la silla de escarnecedores. Este es el hombre bienaventurado. Fíjense que podemos seguir leyendo el Salmo 1, ¿verdad? Que nos dice también, ¿verdad?, que este hombre que es bendecido y bienaventurado, él no anda obteniendo los consejos de personas malas, él no anda caminando con los pecadores y él no se anda sentando en las personas burladores, sino que en la ley de Jehová, en la palabra, ¿verdad?, en la Biblia, él se deleita, como nosotros nos estamos deleitando en esta hora, ¿verdad? Y de noche y de día, sus pensamientos y su boca y su corazón están en la palabra. Este hombre ciertamente será bienaventurado, será bendecido, porque será como los árboles, ¿verdad? Los árboles plantados junto a las corrientes de aguas. El agua simboliza la palabra del Señor, que es limpia, que es pura, la cual nos limpia, ¿verdad? Y seremos como árboles plantados, dando el fruto espiritual que tenemos que dar, ¿verdad? El fruto del amor, de la paz, de la bondad, de la mansedumbre, de la templanza, plantado en la casa de Dios, plantado en la palabra de Dios, ¿verdad? Y todo lo que hagamos vamos a prosperar porque somos personas, ¿verdad?, bendecidas. ¿Por qué? Porque el varón o la mujer que no anda en los consejos de los malvados, ni se sienta con los burladores, ni está en el camino malo de los pecadores, este es el que va a recibir la bendición. Porque Dios conoce el camino de los justos, mas el camino de los malos va a perecer. Seguimos con el Salmo 32:1, que nos dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada.
y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Fíjense, es una bienaventuranza. La persona es bendecida porque por la sangre de Cristo, ¿verdad? Fuimos lavados, comprados a precio de la sangre de Cristo. Nuestro pecado fue cubierto, ¿verdad? Por la muerte de Cristo y la resurrección en la cruz del Calvario. Así que ya el Señor no nos va a culpar del pecado porque nuestros pecados fueron borrados. Y ahora pues no hay, ¿verdad?, condenación, sino que hemos pasado de la muerte espiritual a la vida en Cristo. Esta palabra, Salmo 41:1. Dichoso el que piensa en el pobre. El Señor lo librará en tiempos malos. Bienaventurado, feliz, dichoso el que piensa en el pobre, el que piensa en el menesteroso, el que piensa en el pobre y lo ayuda, ¿verdad? El que extiende sus manos al necesitado. No perderá la bendición de Jehová, sino que en el día malo, en el día difícil, Dios se va a acordar de lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Que has tenido misericordia, como el buen samaritano, la parábola, ¿verdad? Del buen samaritano, que vio al hombre que estaba maltratado en el camino porque unos ladrones, ¿verdad?, le habían robado y lo habían dejado casi muerto. Y aquel prójimo que lo amaba, verdaderamente, fue el que lo ayudó, lo montó en su cabalgadura, lo llevó a una hospedería, pagó el dinero de su estadía, curó las heridas, las vendó, le dio comida, él mismo curó las heridas. Y eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad?, de nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, que estemos viendo al pobre, al necesitado, ¿verdad?, y que lo ayudemos y le demos la mano en lo que le haga falta. Jehová lo guardará, le dará vida. Será bienaventurado de la tierra todo aquel que piense en el pobre y no le entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Se acordará de lo que hizo. Vendrá memoria de Dios, las obras buenas, ¿verdad?, de las personas que obran el bien. Morirá su cama en la enfermedad. Estas bendiciones le seguirán. Esta bienaventuranza le seguirán a todo aquel que piensa en el pobre y lo ayuda. Salmo 112:1 nos dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Verdaderamente que el temor de Dios, dice la palabra, que es el principio de la sabiduría. El hombre que teme a Dios, el hombre que le es fiel a Dios, Dios lo bendice. En los mandamientos de Dios está el deleite del corazón. Dice la palabra que sus hijos serán poderosos en la tierra. Dice que en la casa de todo aquel que teme a Dios y guarda sus mandamientos, hay bienes, hay riqueza y hay justicia. El hombre de bien tiene misericordia y presta, y gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no reparará jamás y estará en la memoria eterna. Aleluya, qué bendición. El Salmo 119, 1 y 2 dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados, bendecidos, felices, los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, porque no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Fíjense que verdaderamente son bienaventurados, felices, los perfectos de camino, los que andan guardando la ley de Dios en la Biblia, ¿verdad? Los que observan la Biblia, los que buscan a Dios con todo su corazón, se someten a la palabra y no cometen injusticia con el prójimo y caminan por sus sendas derechamente. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Verdaderamente que es bienaventurado el que teme a Dios y el que anda en el camino de Dios. Verdaderamente que cuando come el trabajo de sus manos será bienaventurado y le irá bien. Su mujer será como una vid que lleva fruto en su casa,
Sus hijos serán plantados como las plantas de olivo alrededor de su mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Dios. Proverbios 3:13 nos dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y el que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Es más preciosa que las piedras preciosas, y todo lo que tú puedas desear no se puede comparar a la sabiduría. Proverbio 16:20 nos dice que el que pone atención a la palabra hallará el bien, que el que confía en el Señor es bienaventurado y bendecido el que pone atención a la palabra para ponerla por obra. Y ahora vamos a ver en Mateo 5 el sermón del monte. Ya tenemos unos videos acerca de todas las 8 bienaventuranzas. Mateo 5 del 3 al 11. Y dice así esta palabra del Señor: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Piensen que los bienaventurados, los pobres en espíritu, son los humildes. Nos sigue diciendo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Felices y bienaventurados y bendecidos serán los de limpio corazón, porque ellos van a ver a Dios. Bienaventurados las personas que son pacificadoras, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellas personas que padecen persecución por causa del Evangelio, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando por la causa de Cristo os vituperen, os persigan, digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gócense y alégrense, porque vuestra galardón y recompensa es grande en el cielo, porque así también persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Nos dice Lucas 12:37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. Y aunque venga la segunda vigilia, aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así velando, bienaventurados son aquellos siervos. Piensen que es importante que nosotros estemos esperando a Cristo, vigilando en la oración, en el ayuno, en la iglesia, buscando el rostro del Señor, amándonos unos a los otros, perdonándonos unos a los otros, que nuestras vestiduras estén limpias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestros lomos tienen que estar ceñidos, nuestras lámparas llenas de aceite, y tenemos que ser semejantes a los hombres que aguardan al Señor, para que cuando Cristo venga nosotros podamos estar preparados. Así que cuando Cristo venga y nos encuentre velando, de ciertamente seremos más que bendecidos y bienaventurados, y Cristo mismo se ceñirá y nos servirá en la mesa la cena del Señor, porque Él vendrá a servirnos y comeremos con Él en el cielo la Santa Cena. Nosotros no sabemos la hora que el Señor vendrá, pero sabemos que viene pronto y tenemos que estar preparados. Lucas 14 y 15 nos dice: y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar
pero te será recompensado en la resurrección de los justos. El 13 dice, cuando tú hagas banquete, cuando hagas comida, llámate a los pobres, llámate a los mancos, llámate a los cojos y a los ciegos. Porque el 12 dice, cuando hagas comida, no llame a tus amigos, no llame a los hermanos tuyos, no llame a los parientes, no llame a los vecinos ricos, porque ellos, a su vez, te van a volver a convidar. Tú le das una cena y están en una cena, pero lo que Cristo quiere es que cuando tú hagas banquete, cuando tú hagas cena, llama a los pobres. Ellos no te van a poder devolver el dinero, ellos no te van a poder devolver la cena, ellos no te van a poder devolver el favor, pero tendrás recompensa en el cielo. Y te serás recompensado en la resurrección de los justos. Santiago 1:12 nos dice que bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya sido aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Verdaderamente que Dios tiene muchas recompensas para todos aquellos que perseveren en Él. Bienaventurado el hombre que, aunque sea probado como Daniel en el foso de los leones, como los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego, ellos fueron probados, pero ellos perseveraron, ellos no se rindieron, ellos no le dieron la espalda al Señor. Asimismo nosotros cuando seamos, dice la palabra, cuando pasemos por las aguas, Él estará con nosotros, cuando pasaren por los ríos no te negarán, cuando pasemos por el fuego de las pruebas, el Señor estará con nosotros. Pero serán bendecidos los que perseveren, los que resistan, porque cuando hayan resistido la prueba, la tentación, la enfermedad, recibirán la corona de la vida que Dios ha prometido para los que lo aman. Juan 20:29 nos dice que Jesús le dijo a Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque verdaderamente Tomás no estaba cuando Cristo resucitó y se le apareció a los apóstoles, pero él dijo, bueno, cuando yo meta mi dedo en sus manos, entonces yo voy a creerlo cuando yo lo vea. Sin embargo, Cristo dice que nosotros somos bienaventurados porque nunca hemos visto al Señor. Sin embargo, creemos, ¿verdad?, en su historia, creemos en la crucifixión y la resurrección y la sangre del Cordero. Primera de Pedro 3:14 nos dice otra bienaventuranza, dichosos, felices, bienaventurados, si sufren por causa de la justicia, ¿verdad?, por el Evangelio, como sufrieron todos los profetas del Señor, que fueron muertos a espada, cerrados, fueron crucificados, fueron perseguidos, fueron puestos en la cárcel. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Santiago 1:25 nos dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta, que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Verdaderamente que hay que estar atento en la ley perfecta, que es la ley de Dios, que nos da libertad, porque antes éramos esclavos del pecado, pero ahora Cristo nos hizo libres. Y tenemos que perseverar cada día en la oración, en la palabra, en la comunión con los hermanos en la iglesia, no olvidando lo que hemos oído, no olvidando en quién hemos creído, sino practicándolo todos los días, el amor, la paz, la paciencia, la bondad. Entonces recibiremos esta bendición cuando practiquemos la palabra de Dios. En Santiago 5:11 nos dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y muy compasivo. Y Apocalipsis 26 nos dice que son dichosos, son bienaventurados, son felices y santos los que tienen parte de la primera resurrección. ¿Por qué? Porque la primera resurrección es cuando suene la trompeta, cuando Cristo venga, porque sonará una trompeta, porque Jesucristo mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y estos son los de la primera resurrección.
Bienaventurados, nos dice Apocalipsis 22:14, los que lavan sus vestiduras en la sangre del Cordero, para tener derecho al árbol de la vida, ¿verdad? Para vivir eternamente con el Señor Jesucristo y para entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén. Amén. Y esta es la colección de las bienaventuranzas. Gloria a Dios, demos una oración para concluir. Si alguno quiere aceptar a Cristo como exclusivo Salvador y Señor, puede hacer esta humilde oración. Señor Jesucristo, en esta hora te reconozco como Señor y Salvador de mi alma. Reconozco que tú fuiste a la cruz del Calvario, que allí moriste crucificado y que resucitaste al tercer día por mí, y que tu sangre me limpia de mis pecados, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por medio de ti. Te acepto como Señor y Salvador de mi alma, te pido perdón por mis pecados, lávame en tu sangre, perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor, por este humilde estudio, Señor, tu palabra. Señor, por esta colección tan hermosa de las bienaventuranzas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Señor, que podamos no solamente escucharlas, leerlas, sino practicarlas. Vivir una vida agradable a tu voluntad, Señor, buena, agradable y perfecta. Y te damos gracias, Señor, por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos amigos y mis hermanos, que Dios me les bendiga a todos y será hasta el próximo estudio. Que la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Amén.